Y aprovechamos para saludar a nuestros invitados que decíamos representan al Suprema de frente. Me voy a poner el traje de periodista, traje no, la chomba, porque difícil entrevistar a una amiga, a un admirado compañero del que tenía referencias, pero que hoy estoy más cerca acompañándoles porque digo la verdad, les acompaño en su campaña, pero como periodista voy a remitirme a lo que va a ser la entrevista pactada para todos. Estamos con los responsables del Suprema de frente, Sonia Melo, candidata a Defensora del Pueblo, el doctor Goyo González Díaz, candidato a Defensor Adjunto. Bienvenidos, esta es su casa. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. Muy bien, estamos re bien. Bueno. Día hermoso. Juan de local usted acá, les aviso. Pero gracias. Las reglas de juego van a ser para todos por igual. ¿Podemos empezar? No. Porque no estuvimos estos días diciéndole feliz día. Bueno, eso sí, pero después no maneje el programa. No, feliz día a todos los trabajadores. Ayer, sí, obviamente. Si bien ya ha pasado, pero yo creo que el día del trabajador es todos los días, así como es el de las madres también, así que feliz día a todos los trabajadores. Feliz día a todos los trabajadores, realmente fue un día espectacular como día. No era, quizás, no sé si había muchos trabajadores que podían festejar por la situación que se está viviendo actualmente, por el problema económico fundamentalmente, debido al gobierno nacional. Hicimos algunos saludos, algunos flyers de la radio, de nuestra cooperativa de trabajo, también del flyer del Suprema, decía Día del Trabajador, porque a veces lo de feliz, es cierto lo que estás diciendo, Goyo, en referencia a que hay muchas familias que no la están pasando bien. Y entonces es más sincero decirlo personalmente o en la voz, expresarlo, que solamente a través de un flyer. Les quiero decir que nos están escuchando, está escuchando Liliana, que recién, como estábamos haciendo un comentario del tema de las afirmaciones del presidente de la Nación sobre los periodistas, no se odia suficiente a los periodistas, decía. Dice, buen día Marcelo, ¿qué podemos esperar con un presidente violento? La violencia engendra violencia, tristemente es así. Vamos entonces a la entrevista, y la entrevista va a ser de esta manera. Primero se van a presentar ambos, que esto lo hacen todo el tiempo, que aunque ya sean conocidos lo tienen que hacer. Después hay 4 preguntas, que se las pasamos ayer para saber, porque nosotros lo que queremos saber, y queremos que más que nada que la audiencia escuche, cuál va a ser la actitud que ustedes, desde la Defensoría, si el pueblo de Oberá les acompaña, van a tomar ante determinados temas. Y después lo que sería una propuesta o algún cierre, alguna reflexión final, pero ir a lo concreto, porque para contar historias están los músicos, los poetas, y necesitamos nosotros ir a los hechos directos. Me parece, por lo menos esa es la manera, y a todos los candidatos que vengan van a tener esta primera entrevista de esas características, con esas 4 preguntas básicas para todos. Así que comenzamos con la presentación. Comienza la candidata defensora, el adjunto, ¿cómo quieren hacer? La candidata defensora. Bueno, Sonia Melo, Sonia María del Carmen Melo, Melio en realidad es mi apellido, todo el mundo lo dice Melo, 51 años de edad, 4 hijos, 3 nietos, docente vine a Oberá en la época de la crisis de la Rúa, una crisis bastante complicada que golpeó mucho a mi familia económicamente, y yo estaba pasando también por una situación de salud muy complicada y nos quedaba más cerca venir a Oberá e ir a Posadas a hacer el tratamiento. Cumplí funciones en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el IPRODA, el Instituto de Desarrollo Habitacional de la provincia, fui diputada, también cumplí funciones en la Subsecretaría de Tierra, militando muchos años desde las bases, desde las organizaciones de la Federación de Tierra y Vivienda, desde las ligas agrarias y por supuesto también desde los partidos políticos, pues soy presidenta del partido Frente Grande, presidenta provincial. Por ahí un cortito, sé que los tiempos en radio son bastante escuetos, pero he estado siempre trabajando en la lucha. ¿Y por qué digo esto? Porque mi carrera como docente
se inició en una colonia en San Pedro, donde los chicos caminaban más de 15, 20 kilómetros para ir a la escuela, y teníamos chicos de 12 años que nunca habían pisado un aula porque los papás no los querían mandar esa distancia para llegar a una escuela. Nosotros ahí peleamos por crear un aula satélite, construimos la escuela y logramos la creación de 2 cargos docentes que fueron designados en su momento. Primero le designaron a otra compañera, a otra colega que estuvo en el lugar. Después estuve yo en el segundo cargo, la segunda creación del cargo. Trabajamos con aulas acopladas y logramos después, a raíz de justamente esta lucha, también el hecho de que las familias tengan su título de propiedad, que era lo que no tenían tampoco. Eran personas que estaban asentadas en una propiedad en una parte de la colonia, la otra no, la otra eran titulares de sus tierras, de sus chacras. Y las vueltas de la vida me ha tocado después de varios años, cuando fui subsecretaria de Tierra, entregarle los títulos. Algunos ya eran mis alumnos que eran papás, y otros ya los mismos papás que vivían en ese lugar, que fueron reubicados, y trabajamos fuertemente con un Estado presente para que puedan tener sus títulos de propiedad. ¿Y el doctor Goyo González Díaz? Muy buenos días. Y bueno, yo antecedente así público muy poco. Lo único que puedo decir que fui concejal, y durante los 4 años que estuve de concejal fui presidente del bloque peronista. Así que creo que mi función dentro del Consejo Deliberante fue buena. Era uno de los consejos muy renombrados en su época. Estamos en la época de Menem. Y bueno, acá en ese momento nosotros éramos opositor, porque él estaba el señor Olivera como intendente, y nosotros éramos peronistas, él era radical. Pero de todas formas siempre nos llevamos bien, siempre trabajamos por Olivera. Y con respecto a la parte privada, puedo decir que ya atendí más de 4.000 entre partos y cesáreas, así que tengo un pueblito formado. Y bueno, y la verdad que gracias a Dios todo siempre me fue bien. Creo que la gente me reconoce. Siempre he atendido de muy buena forma, porque mi forma de ser es ser amable con todo el mundo. No importa su nivel social, económico, político, así que cultural. Siempre para mí la persona es la persona, no importa el resto. Así que el trato hacia mis pacientes, creo que lo van a reconocer la gente, siempre fue igual. Siempre atendí lo mejor posible dentro de lo que yo sé hacer. Bueno, la verdad que flor de presentación para ambos, y que vamos a empezar con las preguntas, que son 4, como les decíamos, ya de a poquito se van a ir acostumbrando la audiencia de cuáles son estas preguntas, que están vinculadas con áreas que nos parecen muy sensibles. Energía una, transporte otra, tierras y hábitat, y después presupuesto. Como quieran pueden contestar una cada uno, puedes contestar Sonia, te puede hacer algún acompañamiento el doctor. Pero bueno, comenzamos por la primera de las preguntas, y tiene que ver con el tema de energía. ¿Cómo posicionaría, desde su gestión, la Defensoría del Pueblo de Oberá ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 kilovolt, que hoy nos enseñaron quienes estuvieron antes que ustedes, precisamente Herardo Schmidt es ingeniero electricista industrial, entonces hizo algunas apreciaciones más desde el punto de vista técnico, y está bueno. La famosa línea de 132 es de kilovolt, no kilowatt como algunos dicen. Bueno, ¿qué posicionamiento cómo posicionaría la Defensoría ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 para Oberá? Bueno, lo más importante es que sabemos bien que la línea 132 abarca una zona muy grande, que dentro de esa zona grande incluye Oberá. Y sabemos que cuando hay problema en la 132, toda nuestra zona quedamos sin luz. Así que sería muy importante que eso se
normalice, se actualice. Yo sé que hay algún proyecto, ya incluso fue aprobado, que el gobierno nacional no está cumpliendo, para que esa línea realmente se pase una línea de kilovolt, como estabas diciendo, y que eso va a solucionar gran parte, no solo de Oberá, sino la zona lindante, todo, desde Roca creo que viene para acá, así que eso va a ser muy importante. Y como defensor del pueblo lo que podemos hacer es volver a presentar algún proyecto, acercar, fundamentalmente nosotros podemos presentar al gobierno local y después también al gobierno provincial, para que se interceda en que esta situación se mejore y definitivamente tengamos luz siempre. Eso claro, esa es la postura de la Defensoría. La otra pregunta tiene que ver con el transporte y dice cómo actuaría desde la Defensoría ante el reclamo de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan. Bueno, eso es un reclamo colectivo, es un reclamo que hay que tratarlo como tal. Yo creo que primero y principal, la Defensoría del Pueblo tiene que tener conocimiento real y efectivo dónde son los lugares, los barrios que están afectados, cuáles son los lugares y los barrios que se quedaron sin esa frecuencia a ciencia cierta. O sea, ahí es cuando nosotros decimos que la Defensoría hoy con 4 personas no puede trabajar. ¿Por qué? Porque necesitas personas que vayan al lugar, que recorran, asistentes, que puedan hacer este relevamiento efectivo y conocer a fondo la situación de cada uno para poder hacer una presentación o una convocatoria. O sea, las cosas siempre se resuelven, cuando son así, se resuelven juntando a todas las partes, que creo que es la función que debe tomar la Defensoría en su momento, juntar a todas las partes, la empresa, juntar a los mismos vecinos damnificados. Hay comisiones vecinales en todos los barrios, por ahí lo pueden hacer desde ahí o lo pueden hacer directamente los vecinos, o ambas partes, comisiones y vecinos también, al municipio como gobierno local y la Defensoría, que trabajaría en esta situación como mediadora de las cosas y de acercamiento de las partes y encontrar todos juntos, o sea, con toda la información sobre la mesa, con todas las cartas puestas sobre la mesa, una solución definitiva, o por qué no, a veces las cosas tienen que ir dándose de a pasos, alternativas primeras hasta que se logre una solución definitiva que realmente le beneficie a todo el pueblo, ¿no? Es la postura también de mediación de alguna forma y de sentar en una mesa a todos. Además creo que tenemos que reunirnos con el municipio para ver cómo están las situaciones en las calles, porque a veces la empresa argumenta de que las calles están en muy malas condiciones y por eso no pueden entrar en los lugares donde entraba antes otra empresa. Entonces eso también es cuestión de reunirnos con todas las partes, como dijo Sonia, y ver la solución, aportar también para que la empresa no tenga problema en la circulación de sus vehículos dentro del ejido de Oberá. Otra de las preguntas tiene que ver con tierra y hábitat y dice esta: ¿cómo actuaría desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá donde viven familias hace muchos años? Bueno, eso corresponde totalmente a Sonia, ya que está en el tema de hace muchos años, así que... Bueno, a ver, vamos por parte. Tenés situaciones de tierras privadas, y aclarar primero y principal, antes que nada, que nosotros defendemos la propiedad privada. Defendemos la propiedad privada que está, tiene toda su defensa y sus derechos, no solamente en la Constitución, sino también en todas nuestras leyes. Pero hay situaciones, por ejemplo, de tierras privadas, por eso es importante el trabajo del conocimiento de cada una de las situaciones que se dan. O sea, no es lo mismo si vos tenés una propiedad que está hoy con una sentencia de herederos no concluida y que puede darse que, por ejemplo, el titular registral de esa tierra en algún momento celebró con alguna de las familias algún boleto de compra-venta que quedó inconcluso. Esa podría ser alguna de las situaciones. Pueden haber otras donde
familias que fueron asentándose, que es muy poco frecuente que suceda así. Por lo general, cuando la familia va y se sienta en algún lugar es porque tuvo en su momento un boleto de compraventa del que fuera, pero dijo, bueno, compré este pedazo de tierra y me quedo acá. Y que habrá que ver cómo se resuelve a partir de ahí, si está o no está los herederos, si existe o no existe, porque hay algo que tienen que entender todos. Cuando existe un título de propiedad ya registrado, el título de propiedad de por sí no caduca. La única manera de que vuelva a cambiar la titularidad es que el titular registral firme la transferencia de ese dominio a otra persona. Si no existe el titular registral original, es imposible hacer esa transferencia de dominio, salvo que esta herencia tenga algún administrador con un poder absoluto que lo pueda firmar. Entonces, por lo tanto, cuando es una cuestión sobre tierras privadas, hay que saber a ciencia cierta, con conocimiento real y efectivo, de cuál es la situación en la que se dio la ocupación y en cuál es la situación en la que hoy está cada uno y la situación en cuanto a la titularidad que existe, de existir o no la posibilidad de alguno que transfiera el dominio. Ahí nuevamente tiene que ser, como decíamos con la cuestión del transporte, una solución colectiva, o sea, tiene que estar involucrados nuevamente todas las personas que viven esta situación. ¿Cuál sería la digamos, el trabajo o la función en ese caso de la Defensoría del Pueblo? Es nuevamente en una mesa de concertación puede juntar toda esta información, sí puede juntar. Si todos los vecinos, por ejemplo, se acercan a la Defensoría, todos los vecinos que están en esta situación se acercan a la Defensoría pidiendo la ayuda, el asesoramiento, el acompañamiento de la Defensoría, ese sería el documento disparador de la participación de la Defensoría en esta situación, y en esta situación con esa nota presentada por los vecinos, la Defensoría puede pedir el informe de dominio, el informe catastral, puede solicitar información al municipio si ya tiene o no tiene alguna situación en esta cuestión, trabajando, haciendo, resolviendo o buscando alguna alternativa. Puede también solicitar y ver si existe o no existe heredero, si no existe, y con todo esto sentar a todas las partes nuevamente y buscar alguna alternativa. ¿Existen antecedentes en otros lados? Sí existen. Existen, por ejemplo, en la ciudad de Posadas, situaciones donde en el mismo expediente se sentaron todas las partes y buscaron alguna solución. Ahí, por ejemplo, estaban las herederas con un proceso hereditario que no llegaba a su fin, y en el mismo proceso y el mismo proceso judicial acordaron hacer el relevamiento juntos, hacer la mensura juntos, establecer un valor por la tierra, establecer un plan de pago y el rol que cumplía cada uno, el municipio, la justicia, el gobierno provincial, las mismas personas que eran herederas y los mismos ocupantes. Y hablemos, cuando es una cuestión así, que es algo a tener muy en cuenta, que también está establecido en nuestras leyes, el derecho posesorio. ¿Sí? ¿Qué sería? El derecho posesorio es cuando vos ocupás efectivamente un lugar y pasivamente un lugar por más de 20 años. Por eso... lo que se conoce como veinteañal. El veinteañal. En realidad el juicio, el veinteañal es un juicio que es judicial a través de la justicia, que lo puede hacer cualquier persona a raíz de que ha ocupado un lugar por más de 20 años, ¿sí? Con lo que fuera, o sea, o porque su papá le dejó un boleto de compraventa, o porque en algún momento alguien de la familia celebró un boleto de compraventa con alguien y quedó trunco, no se hizo, o porque ocupó lugar
Son 20 años, eso es un derecho que está establecido y que lo puede hacer. ¿Qué pasa cuando una persona va a hacer un juicio veinteañal? Es muy costoso para cada una de las familias. Después hay otra figura que lo hemos usado desde la Subsecretaría de Tierra en la provincia, con una propiedad que justamente esta semana, el miércoles, se entregaron algunos de los títulos en Apóstoles, de un titular registral que su último domicilio databa de los años 1940 y pico, de esa década, que no se encontraba más ningún heredero ni nada. Ahí en ese caso fue la provincia la que inició un juicio veinteañal invertido, o sea, es una prescripción administrativa que lo llevó el Estado, donde todas las familias de la titularidad, o sea, el dueño titular, el registrar era Ortiz Pereira, todos los que ocupaban ahí, incluso algunos tenían boleto de compraventa, otros no, cedieron los derechos posesorios al Estado y el Estado fue el que hizo la prescripción administrativa, y una vez que obtuvo la titularidad registral del inmueble, transfirió con un plan de pago a las familias la titularidad de cada uno de sus lotes. Por eso, cuando es privado hay que saber bien herramientas existen, cuál es la función real y efectiva de la Defensoría del Pueblo. Es acercar las partes y facilitar, ¿por qué no?, las herramientas para que se llegue a una resolución favorable a todo, porque al municipio no le sirve tener una propiedad que no cobra impuestos. Si es un titular registral que tiene su tierra ocupada por más de 20 años, 40 años, tampoco le sirve porque no va a recuperar. De alguna manera, no sé quién va a correr con los costos de desalojar a 50, 100. El otro día nos encontramos con 4 manzanas. Desalojar, imagínate 6 manzanas, desalojar a familias de 6 manzanas, ¿cuántos son? Además, todo lo que significa eso a la familia que vive en el lugar tampoco le sirve, porque nunca tiene su titularidad, no puede proyectarse y construir una casa como corresponde, porque no sabe si en algún momento otro se tiene que ir. Entonces, beneficia a todos el hecho de que esto pueda regularizarse. Ahora, cuando es con la cuestión de los espacios verdes surgen desde una mensura. Cuando mensurás 1 hectárea, 2 hectáreas, 2 hectáreas o 10 hectáreas, lo que fuera que mensurás por la razón que fuera, así lo mensures de manera particular o lo mensura por ahí el IPRODA cuando adquiere algún inmueble o tiene la autorización para hacerlo, para construir ahí una vivienda. De esa mensura surge el 12% que se divide, el 2% para reserva fiscal, que sigue siendo fiscal provincial, que su finalidad es para la construcción a futuro, si así hay necesidad de alguna institución pública, y el 10% que queda para espacio verde. ¿Espacio verde qué es? La instalación de un espacio recreativo, una plaza, un paseo. O sea, esa es la función del espacio verde. Si ya está ocupado, que existe y existe mucho, no solamente en Oberá, sino a lo largo de toda nuestra provincia, que la necesidad ocupacional es muy grande. Nuestra provincia es una de las provincias con el mayor porcentaje de jóvenes, y todos sabemos que el que se casa quiere, y a veces la situación económica no se da para poder construir tu casa o adquirir un inmueble. Es más, la ocupación de los espacios verdes viene del éxodo que tuvo en nuestra provincia en los años 90, fines de los 90 y 2000, que la situación económica era muy acuciante, como lo es en este momento, y muchas de las familias salían de la colonia y buscaban su futuro en algún pueblo, a ver si encontraban una changa, porque en la colonia no podían subsistir más. Ahí se dieron muchas de las ocupaciones de los espacios verdes en ciudades como Oberá, como San Vicente, como Posadas. El Dorado es otro que tuvo una explosión así. Son más de 20 años ya viviendo.
salvo por ahí la carta orgánica que conozco, que es la de San Vicente, que prohíbe la regularización o la desafectación de los espacios verdes, las otras cartas orgánicas que pude conocer no tienen nada explícito respecto a los espacios verdes en cuanto a prohibición de que pueda desafectarse como espacio verde para afectarlo a propiedad privada del municipio y que pueda regularizarse. ¿Quién lo debe hacer? Es el Consejo Deliberante, a través de una ordenanza, claro, que después reglamentará... Pasó acá, en Gunter, concretamente. Sí, reglamentará después el Ejecutivo, que es el municipio. ¿Por qué digo tiene que pasar a propiedad privada? Porque los espacios verdes son espacios verdes de afectados al municipio. Es el municipio el que tiene la autoridad y la potestad sobre los espacios verdes. La ordenanza, entonces, ¿qué debe decir? Que se desafecta como espacio verde y se afecta a la titularidad privada del municipio con la finalidad de regularizarse ese espacio verde, la situación dominial de las familias que ahí viven. ¿Cuál sería la función justamente del defensor del pueblo en este caso? Es nuevamente convocar en este caso al Consejo Deliberante, a los vecinos, con un conocimiento que, vuelvo a decir, es fundamental tener desde la Defensoría del Pueblo un área que se dedique a hacer estos relevamientos y a buscar la información real y efectiva, porque no podés ir improvisando y sin conocimiento a un lugar. Y al municipio, para que puedan de manera conjunta evaluar cada una de las situaciones donde es y se pueda trabajar sobre esto que es la desafectación de los lugares. O sea, ¿por qué digo también es muy importante el relevamiento y el conocimiento? Porque hay espacios verdes que están ocupados hace 3-4 años, no entrarían en esto. No quiere decir que no se busque alguna alternativa, que no se hable sobre esta situación de cómo resolverlas. Pero en aquellos espacios verdes que hablamos de Zapucay acá atrás nomás, yo conozco familias ahí que hacen 40, 50 años que están viviendo en ese lugar. O sea, sí, por lo tanto, necesitan ya, sobrepasaste lo que es los 20 años que son los derechos posesorios. Entonces ahí debería justamente, en ambos casos de tierra, relevamiento primero, buscar toda la información que tiene que ser y nuevamente la Defensoría acercando las partes y acercando herramientas para la resolución de esas situaciones. Bueno, te extendiste un poco, que como decía el doctor, es cierto. Evidentemente experiencia en el caso tenés. Un mensaje que nos llega desde quien recién nos estuvo visitando, porque es Fernanda Kastner, que es la actual secretaria del Consejo de la Defensoría del Pueblo. Recién estuvimos entrevistándola a ella y a Gerardo Smith y están escuchando atentamente. Y dice: Marcelo, escuchando a Melo, acá en Oberá, respecto al tema tierras, tenemos un antecedente sumamente reciente, que es el proyecto de reubicación de las familias que estaban ubicadas en calle Bragado y que fueron trasladadas a Barrio El Progreso mediante un proyecto en el cual la Defensoría actuó de mediador entre el área municipal y las familias. Hoy en día la totalidad de esas familias fueron trasladadas. Ese proyecto se llevó a cabo en el 2023 y siempre hablando de propiedad privada, no espacio verde, es lo que aclaraba Fernanda. También otro mensaje que nos manda Carmen, dice lo siguiente: Carmen, buen día, pregúntese, ¿ha trabajado antes en instituciones públicas o organizaciones de la sociedad civil relacionadas con derechos de los ciudadanos? Pero no me contestes ahora, como dice en la tele, porque vamos a una tanda cortita y volvemos. Nos quedan todavía unos minutos, nos queda una pregunta que es muy importante, pero así hacemos un breve corte, volvemos y vamos a hacer la última pregunta y después lo que será el cierre con algunas apreciaciones de ustedes y bueno, también una pregunta de un oyente para contestar. Así que vamos a la tanda y seguimos aquí haciendo Primera Mañana en la 97.5 RPD Radio. Mensajes que están entrando. Vamos a terminar con la cuarta pregunta que nos falta y después les leo los mensajes que faltan. Tenía la contestación, porque decía una de las vecinas, no. Pero después le doy vuelta, así dan todo el desarrollo completo y después leo los mensajes de vuelta. ¿Me dejaste con la contestación en la boca? No, para que sean reglas claras para todos. Hablan y después preguntamos, porque si no hay que ser así. Bueno, la última pregunta que para mí es fundamental. Presupuesto es el tema.
¿Qué consideraciones tienen sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo de Oberá y qué acciones piensan tomar al respecto? Wow. Qué linda Doctor. pregunta. Pregunta difícil, porque realmente yo sinceramente no estoy enterado del presupuesto actual, así que tengo que actualizarme en eso y ver que si realmente ese presupuesto alcanza para la función real del defensor del pueblo o la defensoría del pueblo. Porque sin presupuesto, como bien sabemos, no muchas cosas se pueden hacer si el presupuesto es incompleto. Así que eso tendremos que estudiar muy bien para poder solicitar, ver si se puede ampliar o no, pero tampoco asustar a los vecinos diciendo que queremos mucha plata para hacer determinadas actividades, no. Lo que tenemos que ver es lo más justo posible para que eso se pueda hacer y que el beneficio sea realmente para la comunidad obereña. Claramente. Una de las cosas que hoy estábamos hablando recién con quienes vinieron, que es el otro sublema, en este caso de Unidos por el Futuro, construyendo mi ciudad, es que ¿cuántos defensores habían pasado por la Defensoría? ¿Cuántos candidatos habían pasado por la Defensoría? Y habían dicho que 3 nada más. 1 renovador y 2 de las listas opositoras a lo que sería el gobierno municipal. Lo que pasa es que hay que diferenciar que esto no es con o sin el gobierno municipal. La Defensoría es otra cosa. La Defensoría es independiente. Y estaría bueno, para responder esto, pasar y pedirles y que les faciliten. Yo solicité y me van a entregar lo que es el presupuesto. Sí, sé que es el 0,5% de el presupuesto del Ejecutivo. Del Ejecutivo anual, sí. Exactamente, o sea, lo que nosotros venimos planteando y que, bien lo que dice Goyo, no se asusten que no vamos a ir por un montón de presupuesto ni que implique eso mayores gastos para que replique en detrimento o el no beneficio de las familias, ¿no? Todo lo contrario, o sea, lo que sí pensamos es que tiene que haber una reestructuración de lo que es la defensoría hoy. Sigo sosteniendo que solamente 4 personas en la defensoría son pocos, teniendo en cuenta el abanico de situaciones que tenés que ocuparte desde ahí y tenés que estar preparado para darle respuestas, por lo menos respuestas, ¿sí? O el acompañamiento al ciudadano que se acerque a pedir la asesoría y el acompañamiento de la defensoría. Entonces, por lo tanto, yo considero que habría que sentarse con el municipio y diseñar una nueva estructura. Decíamos el otro día, ¿Con el municipio o con el Consejo Deliberante? con el que fuera, con el municipio, con el Consejo Deliberante, con ambos, o sea, porque ambos tienen que ver. El que aprueba es el Consejo, sí, pero el que sabe cuánta el plata que sabe entra. es el municipio, Viene. exactamente. Por lo tanto, son los dos órganos con los que tenés que hablar. Que no hablamos de la incorporación de chiquicientas personas, ni de un número de personas, sino que tenga que ver con la funcionalidad, ¿sí? Y la casuística que haya que tocar y abordar desde la defensoría. La funcionalidad, desde la función y la respuesta que haya que darse, que es lo que tenemos que sentarnos a discutir y a planificar una defensoría que realmente esté a la altura y que pueda dar respuesta. Bueno, cumplidas las preguntas y ya las respuestas, ahora están llegando más mensajes todavía. El primer mensaje que había quedado pendiente, Carmen había escrito: buen día, ha trabajado en instituciones públicas o organizaciones de la sociedad civil relacionadas con derechos a los ciudadanos. Otra más. ¿Qué mecanismos usaría para promover la transparencia y trabajo con los vecinos? Ramón de Tres Esquinas. ¿Cómo Defensoría del Pueblo pueden actuar para solucionar la problemática de EMSA, de la usina que vivimos los vecinos Tres Esquinas y alrededores? Esto escribe Mayra. Lorena, recién me uno a escucharlo, muchos éxitos para Lorena Pereira. Recién me uno a escucharlos, muchos éxitos para este equipo de trabajo. Otra más. ¿Podrían presentar una idea de cómo frenar las picadas de motos, ruidos molestos en las avenidas
porque es una falta de respeto que una familia no pueda disfrutar en una plazoleta o el mirador del Parque de las Naciones sin tener que soportar esos ruidos. Antonio del Barrio Ecológico. Éxitos es la mejor fórmula para ocupar el lugar de la Defensoría del Pueblo en Noverá. Gente de bien y que tiene gestión y experiencia. Un abrazo. Hasta la victoria siempre. Sonia y Goyo. Esto lo manda Pablo Quesini, el compañero Pablo. Gracias. Gracias. Después me quedaba por ahí uno más que repasar. Betty dice, espero que si son elegidos como defensores se ocupen del pueblo como lo hicieron siempre en sus respectivas actividades. Ambos candidatos excelentes personas, dice Betty. Ariel, hola, excelente programa. Saludos a la fórmula para Oberá. Bueno, hay saludos y hay preguntas también. Otro más, muy lindo programa. Hacen ver con claridad las cosas a la gente. Van a ir de frente. Adriana y familia del barrio Cristian. Bueno, mensajes y preguntas. Y también creo que había quedado, querías responder algo de lo que había planteado la secretaria del... Sí, en cuanto a tierra, que ella hablaba de una situación donde hubo reubicación. Y por eso decía, hay casos y casos, las cuestiones tienen que resolverse con conocimiento y sabiendo cuál es la situación de cada una, porque en aquellas cuestiones, por eso decía, el que tiene derecho es a partir de 20 años, anterior a eso habrá que evaluar. Para vos tomar la decisión de la reubicación tiene que estar todas las partes involucradas porque tiene que haber garantía de derecho y por lo tanto tienen que garantizarse los recursos y las herramientas para poder hacerlo. ¿Se pueden resolver? Sí, por supuesto, con todas las cartas sobre la mesa, con todos los actores sentados y todos pensando con un único fin, ¿sí? Que es la resolución del problema para las familias. Habían preguntas. Y además es muy importante de todas las cosas. Una cosita para que le doy tiempo al operador, así podemos cerrar bien, porque este mensaje es un saludo en realidad. Hola Marcelo, me mandás un saludo y podrías pasar un tema de Hugo y los mágicos, para que el operador busque a Hugo y los mágicos. Ayer lo escuchamos a Hugo Mario, pero no, Hugo Mario es el gobernador. Y los mágicos, no sé, si se fija ahí el amigo Juan Paiva, el operador, Hugo y los mágicos, esto es para Dani Vasiuk, la mamá de una bellísima bebita que está escuchando el programa y que quiere escuchar Hugo los Mágicos. Así que, perfecto. Doctor, escuchamos. Además de todo lo dicho por Sonia, también terminaron las épocas en que uno va a visitar a la gente o a ver la situación y decirle, no te preocupes que mañana te solucionamos. Esa época ha pasado, esa época no se puede mentir más a la gente, hay que hablar con toda la sinceridad y tratar de solucionar también acorde a las leyes y a los reglamentos, a las ordenanzas del municipio, o sea que no podemos inventar cosas que vamos a salir mintiendo a la gente, no, acá hay que hacer todo con la verdad. Hablaba ahí una vecina de Teresa Esquina respecto de la subestación de EMSA. ¿Se puede trabajar desde la Defensoría? Sí se puede trabajar desde la Defensoría. Es nuevamente una situación colectiva, los vecinos tienen una situación que resolver, tienen que acercarse a la Defensoría y se tiene que hacer eco la Defensoría de ese reclamo y buscar cuál es la alternativa, solicitando a las partes que corresponden una pronta respuesta y resolución. Sí puede la Defensoría trabajar sobre eso. Sobre los ruidos molestos, también puede trabajar la Defensoría porque hay que entender, Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo es el que trabaja escuchando cuáles son las cosas donde los derechos son vulnerados, ¿sí? Y tiene que hacerse eco de eso para buscarle la manera más eficiente y efectiva de poder lograr una resolución. Lo que sí digo yo, y que esto tienen que entenderlo, y el otro día no me acuerdo quién le daba el ejemplo, y te lo doy a vos. Alguna situación de alguna denuncia que vos tenés, algún problema que tenés en la radio acá o en tu casa, y lo primero que te llega es una denuncia, una demanda, te vienen quebrando, ¿vos qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es defenderte y contraatacar, ¿sí? Que eso es por ahí lo que la gran mayoría entiende
de que tiene que ser el defensor del pueblo. No, porque si el defensor del pueblo va con los tapones de punta, va a encontrarse con tapones de punta del otro lado y van a llegar a una instancia donde no vas a encontrar ninguna resolución. Y cuando haces una mediación, ambas partes o todas las partes algo tienen que ceder, tienen que estar dispuestos a ceder para poder encontrar el equilibrio entre el problema y la solución. La verdad que completo todo, y ahora sí, porque si no nos deja tiempo. ¿Alguna propuesta y alguna reflexión final que ambos tengan para hacer en referencia a también el por qué esta pregunta mía, ¿por qué quisieron ser defensores del pueblo? Muy bien, muy linda pregunta. Esta va Marcela. aparte, esta va Bueno, personal. Perfecto. Y bueno, la idea nuestra es que Oberá realmente cambie para bien, siempre, por supuesto. En cuanto, por ejemplo, a que yo voy a pretender, con todos los esfuerzos que me da, de que Oberá cambie en el aspecto de la amabilidad. Yo quiero que Oberá sea, además de la capital, como dijimos el otro día, de los inmigrantes, de la paz, también sea la capital de la felicidad, de la amabilidad, del buen trato entre la gente. Eso es muy lindo, La trato. empatía que tiene que existir entre nosotros. Teóricamente no existe motivo para que no exista empatía entre nosotros. En todos los niveles, se ve antipatía en muchos niveles, en instituciones públicas, instituciones privadas, incluso, ¿por qué no vamos a decir en la parte policial, en la parte de justicia? Tenemos que tratar, no de enfrentar a nadie, siempre, como defensor del pueblo, tratar de aunar partes, juntarnos, charlar y ver. Yo creo que si viene turista, por ejemplo, verá, y todas las instituciones privadas, los negocios, los comercios, los tratan bien, ¿quiénes se beneficia? Se beneficia Oberá. Se beneficia los dueños de los locales, los dueños, se benefician los empleados y se beneficia fundamentalmente Oberá. Así que yo creo que tenemos que ser, en ese aspecto, cambiar un poco Oberá, ser empático con todos, en todas las situaciones, incluso digo en las instituciones sanitarias, pública o privada, que también la secretaria, los secretarios sepan tratar, porque son situaciones que cuando viene un enfermo ya viene con problemas y encima se encuentra con otro problema que le tratan mal, empeora su situación, en vez de mejorar, empeora. O sea que hay situaciones que nosotros podemos, no vamos a dar orden a nadie, podemos juntarnos, charlar y ver cómo podemos cambiar esta situación. Incluso yo me refiero también a los transeúntes, los que andan a pie, hay que respetarlos cuando pisan la senda peatonal, que los autos que manejamos, los que estamos en el auto a veces, incluso yo también me comprometo, o sea, a mí también seguramente me pasa, tenemos que respetar a los peatones, dejar que circulen normalmente, fundamentalmente en los lugares donde no hay semáforo, por supuesto. Y también exigirle a los peatones que crucen por la senda peatonal y no por el medio de la calle. Así como les estamos ofreciendo a su favor también, los peatones tienen que entender que el cruce de una calle no se pasa para atrás en el medio de la calle, sino para eso están hechas esas sendas peatonales que además le cuesta mucho dinero al municipio porque esas pintadas se llevan mucho dinero, son pinturas muy especiales y bueno, pero tenemos que colaborar todos los que manejamos, los que andan a pie y vamos a ser una ciudad hermosa. Más mensajes siguen llegando. Grande Sonia Goyo, dice Bernardo. Después, Fórmula Sonia Goyo con trayectoria son los que están dispuestos a defender el pueblo, dice Janina también. Hola Sonia, qué lindo está el programa. Pasen un tema musical para escuchar con Daniela, que estamos tomando mate, que es la otra Daniela, dice Daniela, no es nuestra Daniela. Ahora vamos a pasar ese tema que... ¿Encontraste el tema, Juan? Bueno, después lo único que les pedimos es que cuando lleguen nos defiendan de la CELO que sea privatizada, es decir, de que la CELO sea privatizada, dice Silvia. Otro mensaje, realmente, doctor, es así, enseñar al ciudadano, educación al ciudadano obereño. Quiero felicitar a la candidata de su adjunto por el trabajo que vienen realizando, así que esto lo manda Soledad, muchos mensajes. Gracias a todos por los mensajes, la verdad que muchísimas gracias.
todos los mensajes son buenos. Y mi último mensaje de reflexión es, nunca sabemos todo en la vida. Por eso agradezco todos los mensajes, los buenos, los malos, los que nos alientan, los que nos preguntan, los que nos dicen, nos marcan las cosas malas, porque nosotros no es que sabemos ni tenemos la verdad absoluta. Lo que sí nos comprometemos de corazón es trabajar para crecer juntos, para ser juntos y para lograr que realmente sean respetados los derechos de todos y cada uno de aquellos que nos corresponden y a los que nosotros nos debemos. Ayer el gobernador dijo, los cargos son circunstanciales y es así que debemos entenderlos. Será circunstancial nuestro lugar en la Defensoría y en el tiempo que estemos daremos lo mejor de nosotros para poder hacer realmente que el obereño tenga una mejor calidad de vida. Algo que esto es fuera de programa, sería la posibilidad de derecho a réplica. No nuestra, déjame ver a dónde está. Porque no es algo que nosotros hayamos escrito, pero en algún lugar te dijeron en algún momento dirigente barrial, creo. Orgullosamente. Y además, en una noticia de ayer, una nota de un colega, hay equipo Defensores Unidos de Kazán, dice el colega Walter Anestíades, que en un momento hace un detalle de cada uno de los candidatos que tiene, sobre todo lo que tiene que ver con el Frente Renovador. Dice, arma como un equipo de fútbol. Dice que Marcelo Seoff es el arquero porque es grande y hace 6 años que es concejal y con la pelota puede hacer lo mismo con los pedidos de sus pares del PRO, que es atajarla o alejarla. Y en el caso tuyo habla de, en el medio, Sonia Melo, que con tantos años de vivir de la política conoce bien el medio. Vos hace muchos años que vivís de la política. ¿Qué has hecho en esos años como para tirarle a, digamos, una respuesta? Desde que puedo tener el uso de la razón, vivo con la política, porque nosotros somos políticos desde el momento que nacemos y que usamos nuestra razón, somos políticos. Entonces, lo que puedo hacer es poner toda la experiencia que he adquirido desde las organizaciones, desde la función pública, que vuelvo a decir es circunstancial, la función pública es circunstancial, los cargos son circunstanciales, ponerlo al servicio desde la Defensoría del Pueblo. Una más, me pregunta Betty, ¿qué hay el domingo? El domingo hay una jornada. Y mañana ya no vas a estar como candidata. Mañana te trato de vuelta como compañera de frente con la gente. Mañana vamos al mercado concentrador a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí con el doctor caminando, recorriendo, avisando de frente con la gente, que es el programa habitual que hacemos. Y el domingo invitamos a compartir con nosotros mate y chipa, dicen acá, mate y torta frita, para conocernos, para hablar. Vas a tener el lugar donde puedas dejar tu inquietud y nosotros después la leeremos, o por ahí en el momento podemos evacuar algunas consultas o no. Es nutrirnos mutuamente para que nos conozcan y para que nosotros también conozcamos un poco más de Oberá. Así es, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Teóricamente va a ser nuestra vida, si llegamos a ser electos, permanentemente en contacto con la gente. Por supuesto, como dijo Sonia, no somos dueños de la verdad, de la absoluta verdad, así que todas las inquietudes y todo lo que nos puede servir nos va a ser útil, y siempre lo vamos a recibir de la mejor forma a la gente, sus preguntas, incluso si quieren quejarse también está bien, porque siempre uno va a cometer errores en la vida constantemente uno comete errores, aunque no lo quiera, y así que creo que el domingo podemos encontrarnos, charlar así en familia, llevar su matecito y con torta frita o lo que tengamos ahí para compartir en familia realmente, sin hacer mucho ruido, para no molestar mucho a los vecinos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias para ambos. Gracias para el doctor Goyo González Díaz, candidato a defensor adjunto, Sonia Melo, candidata a defensora del pueblo de El Sublema de Frente. Antes de ir